El año que no llegó. El pequeño pueblo de Aurora Blanca era un lugar que parecía existir fuera del tiempo, incluso antes de que el tiempo realmente se detuviera. Situado en un valle cubierto de nieve perpetua y rodeado de montañas que se alzaban como guardianes, Aurora Blanca brillaba durante el invierno como una joya escondida. Las calles serpenteantes, bordeadas de casas con techos puntiagudos, estaban decoradas con luces navideñas que titilaban suavemente, proyectando destellos de colores sobre la nieve. Cada rincón del pueblo estaba impregnado de un espíritu navideño que parecía no apagarse nunca. Clara Santoro, de 22 años, había vuelto al pueblo después de pasar el otoño en la ciudad, donde estudiaba astronomía. Aunque había regresado para celebrar las fiestas con su familia, en el fondo sentía una inquietud que no podía explicar. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para el gran festejo de Año Nuevo, Clara subió a la colina cercana con su telescopio portátil, buscando un momento de soledad. Siempre las mismas estrellas, pero nunca el mismo cielo, murmuró para sí, repitiendo una frase que su abuelo le había enseñado. Sin embargo, esa noche, el cielo no era el mismo. Entre las constelaciones familiares, una estrella nueva, brillante y fija, captó su atención. Clara ajustó el telescopio, su corazón latiendo con fuerza. No estaba en los mapas estelares. ¿Una nova? ¿Un cometa? Algo no encajaba. Mientras tanto, en la plaza central, Julián, su hermano de 12 años, corría entre la multitud con un entusiasmo contagioso. Amaba las fiestas de fin de año, y el reloj de la plaza, con sus campanas doradas y su mecanismo visible, siempre había sido su favorito. Se detenía a menudo a observar cómo giraban los engranajes, imaginando que tenía el poder de controlar el tiempo. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el pueblo entero se reunió en la plaza, contando los segundos para el nuevo año. Pero cuando las campanas comenzaron a sonar, algo cambió. La última campanada resonó de una manera diferente, como si se extendiera interminablemente. La luz de las farolas titiló y luego quedó fija, congelada. El murmullo de la multitud se apagó. Incluso el viento dejó de soplar. Clara, aún en la colina, sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, inmóvil. Miró hacia el pueblo y vio algo que nunca olvidaría: los fuegos artificiales que habían comenzado a lanzarse estaban detenidos en el aire, como flores de luz atrapadas en un lienzo invisible. ¿Qué está pasando?, susurró, mientras la estrella en el cielo parecía brillar aún más intensamente. Al amanecer, o más bien al momento en que debería haber amanecido, Clara volvió al pueblo. Sin embargo, el sol no apareció. La noche continuaba, profunda y constante, con el cielo iluminado únicamente por la extraña estrella inmóvil. La confusión se extendió rápidamente entre los habitantes. Los relojes no avanzaban, los animales actuaban de forma errática y la nieve parecía caer sin acumularse. Las calles estaban llenas de conversaciones tensas. «Debe ser un problema con las estaciones», dijo un anciano a su esposa, como si una explicación científica pudiera calmar su creciente ansiedad. «¿Y los relojes? ¿Cómo explicas eso?», respondió ella, abrazando con fuerza una bufanda tejida. En la casa de los Santoro, Clara intentaba entender lo ocurrido. Había desempolvado su vieja libreta de observaciones, comparando las posiciones de las estrellas con los mapas celestes que llevaba siempre consigo. «Las estrellas están congeladas», dijo, más para sí misma que para Julián, quien estaba sentado en el suelo intentando que su reloj de bolsillo funcionara.
¿Y si es magia? Preguntó Julián con los ojos muy abiertos. No existe la magia, Julián. Solo hay cosas que no entendemos todavía. Pero algo en su interior no estaba tan segura. Los fuegos artificiales detenidos, la estrella nueva, la quietud del aire. Todo esto desafiaba cualquier explicación lógica. Clara recordó de repente las historias que su abuelo le contaba cuando era niña sobre Sebastián Ébano, el misterioso relojero que había creado el gran reloj de la plaza. Según la leyenda, el reloj no era simplemente una máquina, era una conexión con el flujo del tiempo mismo. Clara decidió que debía investigar. Pero antes de poder hacerlo, comenzaron a surgir problemas en el pueblo. Los niños pequeños empezaron a llorar, inquietos por la oscuridad interminable. Los comerciantes discutían sobre si abrir sus tiendas, ya que parecía no haber un día siguiente. Algunos habitantes comenzaron a entrar en pánico. ¿Y si esto es el fin del mundo?, gritó una mujer, agarrando a su hijo por los hombros. ¿El fin? ¿O un nuevo comienzo?, respondió Mauricio, el dueño de la fábrica de chocolates, con una sonrisa astuta que no pasó desapercibida para Clara. El grupo descubre los primeros detalles sobre Sebastián Ébano a través de los manuscritos en la biblioteca del pueblo. En este capítulo se desarrolla ampliamente la historia de Ébano, su juventud como aprendiz de relojería, su amor por Celeste y cómo el dolor de su pérdida lo llevó a obsesionarse con el tiempo. Se incluirán pasajes de su diario, narrados como flashbacks, que muestran su lenta caída en la desesperación y su decisión de construir un reloj capaz de detener el tiempo. Los detalles de su taller se describen vívidamente, con engranajes de bronce y cristal que parecen cobrar vida bajo sus manos. En la mañana perpetua de su segunda noche interminable, Clara, Julián y Luisa caminaron hasta la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo cuya fachada estaba adornada con bajorrelieves que representaban relojes de arena y astrolabios. La nieve caía suavemente, y las huellas de sus botas eran las únicas marcas en el suelo blanco y perfecto que nunca parecía derretirse. La biblioteca, administrada por don Fermín, un hombre de manos temblorosas pero mente aguda, era el lugar más lógico para buscar respuestas sobre el reloj y su creador. El interior de la biblioteca era un refugio contra la incertidumbre que reinaba afuera. Estantes de madera oscura se elevaban hasta el techo abovedado, llenos de libros polvorientos y manuscritos olvidados. Clara se detuvo por un momento, recordando cómo de niña solía perderse entre esos estantes, soñando con mundos lejanos. Pero ahora, buscaba algo concreto, la verdad sobre el misterioso relojero Sebastián Ébano. ¿Qué sabemos realmente sobre él?, preguntó Clara, dirigiéndose a don Fermín, quien los observaba desde su escritorio con una lupa en la mano. Don Fermín suspiró profundamente, como si hubiera esperado esa pregunta durante mucho tiempo. Sebastián Ébano. Ah, sí. El hombre que construyó el reloj que nos gobierna a todos, aunque pocos se den cuenta. Hay muchas historias, algunas verdaderas, otras pura invención. Pero hay algo que no muchos saben, el reloj no es solo un artefacto. Es un espejo del alma de este pueblo. ¿Qué significa eso?, preguntó Julián, inclinándose hacia adelante con los ojos llenos de curiosidad. Don Fermín se levantó lentamente y caminó hacia uno de los estantes más altos. Sacó un libro grueso y desgastado, encuadernado en cuero con una cerradura rota. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de dibujos intrincados de engranajes, relojes y anotaciones en una letra pequeña y elegante. Este es el diario de Sebastián Ébano.
Lo encontré años atrás, entre las pertenencias olvidadas de mi padre, quien fue amigo cercano de Ébano. Pero nunca tuve el valor de leerlo todo. Quizá ahora sea el momento adecuado. Don Fermín comenzó a leer en voz alta, y la historia de Sebastián Ébano cobró vida como si estuvieran viendo una película proyectada en sus mentes. Sebastián nació en un pueblo lejano, hijo de un humilde relojero. Desde pequeño, mostró un talento extraordinario para entender los mecanismos del tiempo. A los 8 años ya podía desarmar y ensamblar relojes complejos, y a los 12 había construido su primer reloj de péndulo con materiales reciclados. Años más tarde, Sebastián llegó a Aurora Blanca, un joven ambicioso en busca de un lugar tranquilo donde perfeccionar su arte. Fue allí donde conoció a Celeste, la hija del panadero, cuya risa era como el canto de los pájaros en primavera. Sebastián y Celeste se enamoraron rápidamente, y él solía decir que ella era su musa, la razón por la que el tiempo mismo valía la pena. Pero el destino tenía otros planes. Una enfermedad desconocida se llevó a Celeste un 31 de diciembre, apenas unas semanas antes de su boda. Sebastián, devastado, no volvió a ser el mismo. Su dolor lo llevó a una obsesión: si no podía detener la muerte, al menos podría detener el tiempo, para que ningún otro amante tuviera que sufrir la pérdida que él había soportado. Sebastián se encerró en su taller, trabajando día y noche, mientras el pueblo comenzaba a murmurar sobre su cordura. Finalmente, después de años de trabajo, presentó el reloj de la plaza. Era una obra de arte como ninguna otra, un mecanismo colosal que combinaba engranajes dorados, cristal pulido y agujas de hierro forjado. Pero lo que nadie sabía era que había algo más dentro del reloj, algo que no pertenecía al mundo físico. En su diario, Sebastián escribió: "El reloj no solo mide el tiempo, sino el espíritu del pueblo. Si la gente pierde la fe, si sus corazones se llenan de egoísmo y desesperanza, el reloj reflejará esa oscuridad. Pero si alguna vez este pueblo muestra una unidad verdadera, si el amor y la esperanza brillan más que las estrellas, el reloj también lo reflejará y el tiempo volverá a fluir". Clara cerró los ojos, dejando que las palabras de Sebastián resonaran en su mente. Todo comenzaba a encajar: la estrella fija en el cielo, el tiempo detenido, y la inscripción en la base del reloj que había leído la noche anterior: cuando el alma del pueblo brille más que la estrella, el tiempo volverá a fluir. ¿Entonces es culpa nuestra?, preguntó Luisa, rompiendo el silencio. No es cuestión de culpa, respondió Clara. Pero parece que el reloj responde a algo más que engranajes y péndulos. Si Sebastián tenía razón, entonces el tiempo no volverá a avanzar hasta que encontremos una forma de reparar el espíritu del pueblo. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Julián, con el ceño fruncido. Clara no tenía una respuesta. Pero una idea comenzaba a formarse en su mente: si la clave estaba en la unidad del pueblo, entonces tendrían que encontrar una manera de unirlos, a pesar del caos y el miedo que estaban creciendo con cada hora congelada. Mientras el grupo salía de la biblioteca, el panorama en la plaza era diferente al del día anterior. Algunos comerciantes habían instalado puestos improvisados para tratar de mantener la normalidad, pero el ambiente era tenso. Varios habitantes discutían en voz alta, culpándose mutuamente de la situación. Mauricio, el dueño de la fábrica de chocolates, aprovechaba la confusión para ofrecer promesas vacías. «Es un milagro», gritaba Mauricio desde un improvisado podio. «Dios nos ha dado una Navidad eterna. Pero debemos ser fuertes y organizarnos».
Si todos trabajamos para mí, garantizo que este pueblo prosperará incluso en esta extraña noche. La multitud murmuraba, algunos aplaudían, pero otros se retiraban, desconfiados. Clara apretó los puños. Sabía que Mauricio solo buscaba enriquecerse a costa del miedo de los demás. Esto no va a ser fácil, le susurró Luisa. Si el pueblo sigue dividiéndose, no hay esperanza de arreglar esto. Clara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que encontrar la verdad sobre el reloj era solo una parte del desafío. Ahora tendrían que enfrentarse al pueblo mismo. La noche eterna continuaba envolviendo al pueblo de Aurora Blanca, como si un velo invisible lo hubiera apartado del resto del mundo. Mientras la tensión crecía entre los habitantes, Clara sabía que quedarse en la plaza central no les daría respuestas. El diario de Sebastián Ébano mencionaba un lugar enigmático, descrito como el corazón del tiempo, una cueva oculta en las montañas que rodeaban el valle. Según los escritos, era allí donde Sebastián había perfeccionado el mecanismo del reloj y donde había sellado los secretos que podrían restaurar el equilibrio. Con su decisión tomada, Clara reunió a un pequeño grupo dispuesto a aventurarse en lo desconocido. Junto a ella irían Julián, su hermano, que se negaba a quedarse atrás, Luisa, quien nunca había dejado sola a Clara desde que comenzó la crisis, y don Fermín, cuya experiencia en la historia del pueblo podría ser invaluable. Si esto es tan importante como parece, alguien debe quedarse para mantener el orden en el pueblo, dijo Mauricio, con una sonrisa falsa, mientras declinaba la invitación para unirse al grupo. No te preocupes, no lo habríamos invitado de todas formas, murmuró Julián, haciendo reír a Luisa. Prepararse para la expedición no fue tarea sencilla. La oscuridad constante hacía que calcular el tiempo fuera imposible, y el frío parecía haber intensificado su gélido abrazo. En la casa de los Santoro, Clara preparó una mochila con lo esencial, mantas gruesas, linternas, un cuaderno para tomar notas y el diario de Sebastián. Luisa se aseguró de que llevaran suficiente comida, mientras Julián insistía en cargar su viejo reloj de bolsillo, por si el tiempo empieza a moverse otra vez. Antes de partir, don Fermín los reunió alrededor de una pequeña lámpara de aceite. No sabemos lo que encontraremos ahí fuera, dijo, con la voz grave, pero recuerden esto, Sebastián Ébano escribió que el tiempo no se detuvo porque falló el reloj, sino porque fallamos nosotros. No olviden lo que estamos buscando. Clara sintió el peso de sus palabras, pero no dijo nada. En el fondo, temía que el pueblo estuviera demasiado roto para repararse. El camino hacia las montañas estaba cubierto de nieve, pero gracias a la extraña quietud del viento, sus huellas permanecían intactas. A medida que avanzaban, la temperatura parecía bajar más con cada paso, y el silencio era tan profundo que hasta el crujido de sus botas sobre la nieve les hacía sentir que estaban profanando un santuario. A medida que ascendían, Clara no podía evitar sentir que algo o alguien los observaba. Una sensación de incomodidad la hizo mirar varias veces por encima del hombro, pero solo veía sombras de árboles y montículos de nieve. Sin embargo, no era la única que lo sentía. ¿Notan algo raro?, preguntó Luisa en voz baja, deteniéndose para mirar alrededor. Además del hecho de que estamos en un invierno interminable y buscando una cueva que probablemente no exista. No, nada raro, bromeó Julián, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Es como si el bosque estuviera demasiado quieto, dijo Fermín, ajustándose la bufanda. Clara sintió, aunque no quería alarmar a los demás. En su interior,
una voz le decía que el tiempo detenido no solo había afectado al pueblo, sino también a la naturaleza misma. Después de varias horas de caminar, llegaron a un estrecho desfiladero conocido como el Paso de los Susurros, llamado así por el viento que solía atravesarlo, creando sonidos que parecían murmullos lejanos. Sin embargo, ahora todo estaba silencioso, y el paso parecía aún más estrecho bajo la luz de la estrella fija que brillaba en lo alto. ¿Por aquí está la cueva?, preguntó Julián, apuntando con la linterna hacia las paredes escarpadas. Clara consultó el diario de Sebastián, cuyas páginas describían un pasaje oculto al otro lado del desfiladero. Pero mientras avanzaban, sintieron que el aire cambiaba. No había viento, pero un frío antinatural se filtró en sus huesos, y sombras extrañas comenzaron a moverse en los bordes de su visión. «Esto no me gusta nada», murmuró Luisa, aferrándose al brazo de Fermín. De repente, Julián se detuvo en seco y señaló hacia una abertura en la roca. «Ahí está. La cueva». La entrada era pequeña y estaba parcialmente oculta por un montón de nieve, pero la forma peculiar de las piedras que la rodeaban coincidía exactamente con el dibujo en el diario de Sebastián. Clara sintió una mezcla de alivio y temor, al menos habían encontrado el lugar, pero ¿qué los esperaba dentro? La cueva era mucho más grande de lo que parecía desde el exterior. Los túneles se extendían hacia las profundidades de la montaña, iluminados solo por las linternas que llevaban. Las paredes de roca estaban cubiertas de cristales que reflejaban la luz con un resplandor fantasmal, como si estuvieran caminando dentro de una joya gigante. Pero lo más extraño eran las marcas talladas en las paredes, intrincados grabados de relojes, constelaciones y figuras humanas. Sebastián debió pasar años aquí, dijo Clara, tocando una de las marcas con reverencia. A medida que avanzaban, el grupo comenzó a notar un sonido tenue, como el eco de un tic-tac. Clara sintió que su corazón se aceleraba. El sonido era casi imperceptible, pero tenía un ritmo constante que parecía provenir de las profundidades de la cueva. ¿Es el reloj?, preguntó Julián, con los ojos abiertos de par en par. No lo sé, respondió Clara, aunque una extraña certeza en su interior le decía que estaban cerca de algo importante. Finalmente, llegaron a una sala amplia, en el centro de la cual había una estructura impresionante, una esfera de cristal y metal, suspendida en el aire por cadenas que parecían flotar sin anclaje visible. Dentro de la esfera, un mecanismo de relojería giraba lentamente, a pesar de que el tiempo estaba detenido. «Este es el corazón del tiempo», dijo don Fermín, con la voz apenas un susurro. Clara se acercó lentamente, observando cómo los engranajes dorados se movían en un patrón hipnótico. Pero algo estaba mal. Las piezas parecían tensas, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible. «Es hermoso, pero parece roto», murmuró Luisa. En la base de la esfera, Clara encontró una inscripción. Las palabras estaban escritas en el idioma antiguo del pueblo, pero gracias al diario de Sebastián, pudo descifrar su significado. Solo la luz del espíritu colectivo puede reparar lo que el tiempo ha roto. No es la máquina la que falla, sino los corazones que la alimentan. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo recaía en el pueblo. Si no lograban unir a las personas, si no lograban encender una chispa de esperanza y unidad, el tiempo nunca volvería a fluir. Pero antes de que pudiera compartir sus pensamientos, el tic-tac de la esfera se detuvo. La cueva entera comenzó a temblar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Fermín, mientras las paredes comenzaban a crujir.
Con el diario de Sebastián y un nuevo propósito en mente, el grupo corrió hacia la salida, justo cuando las primeras rocas comenzaron a desprenderse. Mientras escapaban hacia la seguridad del bosque, Clara sabía que su misión apenas había comenzado. El grupo regresó al pueblo exhausto, con los pies congelados y los pulmones ardiendo por el aire frío, pero con un renovado sentido de propósito. Mientras se adentraban en las calles de Aurora Blanca, se dieron cuenta de que las cosas habían empeorado. Lo que antes era un silencio tenso ahora estaba plagado de gritos, discusiones y caos. Vecinos que alguna vez habían compartido cenas navideñas ahora se enfrentaban como extraños en un mercado de desesperación. Una hoguera improvisada ardía en la plaza central, donde varios habitantes discutían acaloradamente. Mauricio, el chocolatero, estaba de pie sobre una caja, gesticulando con dramatismo. Escúchenme. No podemos seguir esperando a que las cosas se arreglen solas. Este pueblo necesita liderazgo y yo estoy dispuesto a tomar el mando. Si trabajamos juntos bajo mis términos, garantizo que sobreviviremos a esta eterna noche. Pero cada uno debe contribuir con lo que tenga. Nada será gratis. Mauricio agitaba en su mano una campana vieja, como si estuviera convocando a una reunión oficial, mientras algunos asentían y otros gritaban en protesta. Clara sintió un nudo de frustración en el estómago. Mientras ella y su grupo habían arriesgado la vida buscando respuestas, Mauricio se aprovechaba del miedo y la confusión para cimentar su poder. Luisa, incapaz de contenerse, se adelantó, enfrentándolo directamente. ¿Liderazgo? Lo único que estás haciendo es sembrar más miedo y división. Si realmente te importara este pueblo, estarías ayudando a encontrar una solución, no explotando a los demás. Los murmullos aumentaron. Mauricio sonrió con frialdad. ¿Solución? ¿Tú tienes una? Porque hasta ahora, todo lo que hemos visto son promesas vacías y días sin fin. Basta. Gritó Clara, con una voz firme que hizo que todos se giraran hacia ella. No estamos aquí para discutir. Tenemos respuestas. Sabemos por qué el tiempo se ha detenido. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Los habitantes se acercaron lentamente, con expresiones que iban desde la esperanza hasta el escepticismo. Clara subió al mismo cajón que había usado Mauricio para hablar, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Sacó el diario de Sebastián y lo levantó para que todos lo vieran. Este diario perteneció a Sebastián Ébano, el creador del reloj de la plaza. Él predijo que algo así podría suceder, pero también dejó instrucciones para solucionarlo. El tiempo no está detenido por un fallo en la máquina, sino porque hemos olvidado lo que significa ser una comunidad. Las palabras resonaron en el aire, pero los murmullos comenzaron casi de inmediato. ¿Qué significa eso? Gritó alguien desde el fondo. ¿Nos estás diciendo que esto es nuestra culpa? Clara respiró hondo, tratando de mantener la calma. No estoy culpando a nadie. Pero el reloj refleja el espíritu de este pueblo. Si estamos divididos, el tiempo permanecerá detenido. Sebastián escribió que solo podemos avanzar si trabajamos juntos, si dejamos de lado el egoísmo y el miedo. Eso es imposible. Gritó Mauricio, interrumpiendo. ¿Cómo podemos confiar en palabras escritas hace décadas? Necesitamos soluciones reales, no cuentos de hadas. No es un cuento de hadas, replicó Julián, dando un paso al frente. Hemos estado en la cueva donde Sebastián construyó el reloj. Hemos visto el corazón del tiempo.
Esto es real. Aunque algunos comenzaron a escuchar, muchos permanecieron incrédulos o demasiado atrapados en su desesperación para entender. Clara sabía que no bastaría con palabras para convencerlos. Necesitaban un plan, una forma de mostrar que el cambio era posible. Esa noche, en la casa de los Santoro, el grupo se reunió para discutir sus próximos pasos. Don Fermín, sentado junto al fuego, parecía más pensativo que nunca. El problema no es solo convencerlos de que esto es real, dijo, con la mirada fija en las llamas. Es lograr que vuelvan a confiar entre ellos. Que vuelvan a creer en algo más grande que su propio miedo. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Julián. No podemos obligarlos a trabajar juntos. No, respondió Clara, pero podemos darles una razón para hacerlo. Clara recordó algo que su madre solía decirle cuando era niña: las personas necesitan una chispa para encender su luz interior. Si podían encontrar esa chispa, tal vez podrían cambiar la dinámica del pueblo. ¿Qué tal si organizamos una celebración?, sugirió Clara. Algo que nos recuerde lo que significa ser una comunidad. ¿Celebración?, preguntó Julián, incrédulo. ¿Has visto cómo están las cosas ahí fuera? Precisamente por eso, respondió Clara. La Navidad solía ser la época en que todos nos reuníamos, sin importar las diferencias. Si podemos recrear ese espíritu, aunque sea por una noche, tal vez podamos empezar a sanar. Luisa asintió lentamente, comenzando a entender la idea. Podríamos organizar una gran cena en la plaza. Pedir a cada familia que traiga lo que pueda compartir. Y hacer que las personas trabajen juntas para prepararlo todo, añadió Fermín. Es un riesgo, pero podría funcionar. El plan comenzó al día siguiente. Clara, Julián y Luisa visitaron casa por casa, explicando la idea y rogando a los habitantes que participaran. Al principio, muchos se mostraron reacios, pero poco a poco, algunos comenzaron a aceptar. La idea de una celebración en medio de la eterna noche parecía absurda, pero también despertaba una chispa de curiosidad y esperanza. Los preparativos no estuvieron exentos de conflictos. Hubo discusiones sobre quién debía aportar más, y algunos se negaron rotundamente a participar, incluyendo a Mauricio, quien continuaba fomentando la división. Pero otros, como doña Marta, la costurera, y Tomás, el herrero, se unieron al esfuerzo con entusiasmo. En el centro de la plaza, comenzaron a levantar mesas largas, decoradas con ramas de pino y velas. Los niños, emocionados por tener algo que hacer, ayudaron a colgar guirnaldas hechas con papel y tela reciclada. Clara trabajaba sin descanso, guiando a todos con una determinación que inspiraba a los demás. Cuando llegó el momento, la plaza central estaba transformada. Aunque la estrella fija seguía brillando en el cielo, el ambiente en la plaza era cálido y vibrante. Las mesas estaban llenas de platos traídos por las familias, desde sopas humildes hasta pasteles elaborados. Clara observó desde un rincón, sintiendo un nudo de emoción en el pecho. Por primera vez desde que comenzó la crisis, el pueblo estaba unido, aunque solo fuera por una noche. A medida que las personas se sentaban juntas, algo cambió. Las risas comenzaron a llenar el aire, y las antiguas rencillas parecieron desvanecerse. Incluso Mauricio, que había aparecido a regañadientes, no pudo evitar sonreír al ver a los niños corriendo alrededor de las mesas. Pero mientras Clara observaba, se dio cuenta de algo más. El tic-tac sutil que habían escuchado en la cueva ahora resonaba en el aire,
como si el pueblo mismo comenzara a respirar nuevamente. «Está funcionando», susurró Julián, mirando el cielo con asombro. Clara sonrió, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en días sentía que el tiempo estaba de su lado. A medida que la noche avanzaba en aurora blanca, la cena navideña improvisada adquirió un aire de magia que nadie había previsto. Las velas parpadeaban como si respondieran al latido del pueblo, y las risas, por mucho tiempo ausentes, reverberaban en las calles. Era un momento pequeño, frágil, pero cargado de significado. Clara observaba desde un rincón de la plaza, abrazando con fuerza el diario de Sebastián Ébano. No podía evitar preguntarse si el espíritu de su creador estaría mirando desde algún lugar, satisfecho con lo que habían logrado. Julián, con su energía inagotable, estaba ayudando a los niños a formar un círculo alrededor de la hoguera, mientras Luisa charlaba animadamente con doña Marta. Pero no todos compartían la alegría del momento. Mauricio permanecía apartado, observando desde las sombras. Clara podía sentir el peso de su descontento como una nube oscura amenazando con disipar la luz recién encendida. Decidió enfrentarlo. «¿Por qué no te unes?», preguntó Clara, acercándose con cautela. Mauricio soltó una risa amarga. «¿Unirme a qué? ¿A esta ilusión pasajera? Esto no va a arreglar nada, Clara. Cuando la comida se acabe y las velas se apaguen, todo volverá a ser como antes». «No si decidimos que sea diferente», respondió ella, con una convicción que no sabía que tenía. «El reloj no puede moverse si seguimos actuando como si estuviéramos solos en esto». Mauricio la miró fijamente, pero no respondió. Clara decidió dejarlo, sintiendo que no podía obligar a nadie a cambiar, solo mostrarle el camino. A medida que la cena continuaba, Clara sintió una inquietud creciente. Era como si algo más estuviera esperando, algo que necesitaba hacer. Se volvió hacia Julián y Luisa. «Tenemos que ir al reloj», dijo, con un tono que no admitía discusión. «¿Ahora?», preguntó Julián, frunciendo el ceño. «Las cosas están saliendo bien aquí». «Lo sé, pero hay algo que falta». Sebastián mencionó que el espíritu del pueblo alimentaba el reloj, pero no creo que sea suficiente con esta noche. Hay algo más que debemos descubrir. Don Fermín, que había estado escuchando, asintió lentamente. Sebastián siempre decía que el reloj no era solo un mecanismo, sino un símbolo. Si el pueblo está despertando, el reloj podría reflejarlo, o tal vez necesite algo más para empezar a moverse. El grupo dejó la plaza con discreción y se dirigió hacia la torre del reloj, que permanecía en su perpetuo silencio. La estrella fija brillaba sobre ellos como un faro, guiándolos hacia la estructura que dominaba el centro del pueblo. La torre del reloj estaba cubierta de escarcha, y sus engranajes inmóviles parecían aún más pesados en la quietud de la noche. Clara usó la llave que había encontrado junto con el diario para abrir la puerta, que crujió ruidosamente al girar. El interior era oscuro y frío, pero sus linternas iluminaron el camino mientras subían los estrechos escalones de piedra. Al llegar a la sala de los engranajes, Clara sintió una oleada de emoción y ansiedad. Allí estaba, el gran mecanismo del reloj, un intrincado laberinto de ruedas, palancas y péndulos. Pero, como en la cueva, algo estaba mal. Los engranajes estaban tensos, como si se resistieran a moverse, y una tenue luz azulada emanaba del centro del mecanismo. «¿Qué es eso?», preguntó Luisa, señalando la luz.
Clara se acercó, sosteniendo el diario en una mano y la linterna en la otra. En el centro del mecanismo había una esfera de cristal similar a la que habían visto en la cueva, pero más pequeña. En su superficie estaban grabadas las mismas palabras que había descifrado antes: solo la luz del espíritu colectivo puede reparar lo que el tiempo ha roto. Tiene que haber algo más aquí, murmuró Clara, revisando las páginas del diario. Fue Julián quien encontró la pista. En una esquina oscura de la sala, descubrió un compartimento oculto. Dentro había una pequeña caja de madera con una inscripción: la llave del tiempo está en el corazón del pueblo. Al abrirla, encontraron un objeto extraño, una figura en forma de estrella hecha de metal y cristal, con intrincados grabados que parecían brillar con una luz propia. ¿Esto es una especie de llave?, preguntó Julián. Clara asintió, sintiendo que estaban cada vez más cerca. De vuelta en el mecanismo central, Clara insertó la llave en un receptáculo que apenas se distinguía en la esfera de cristal. Al girarla, un leve clic resonó en la sala y la luz azulada comenzó a intensificarse. El tic-tac regresó, pero era débil, irregular. Los engranajes se movieron apenas unos milímetros antes de detenerse nuevamente. No es suficiente, dijo Fermín, con frustración. Algo más falta. Clara se dio cuenta de lo que debía hacer. Tenemos que traer al pueblo aquí, dijo, girándose hacia los demás. Todos tienen que ser parte de esto. Si el reloj refleja el espíritu del pueblo, necesitamos que todos estén presentes. ¿Crees que funcionará?, preguntó Luisa. No lo sé, pero no tenemos otra opción. Convencer a los habitantes de abandonar la plaza y subir a la torre no fue fácil, pero cuando Clara explicó lo que habían encontrado, la curiosidad y la esperanza comenzaron a superar las dudas. En cuestión de horas, toda la comunidad se reunió en la sala de los engranajes. Clara los guió para que se colocaran alrededor del mecanismo, mientras les explicaba lo que tenían que hacer. Sebastián escribió que la clave para hacer avanzar el tiempo es la luz del espíritu colectivo. Creo que eso significa que debemos estar unidos, todos nosotros. Necesitamos recordar lo que significa ser un pueblo, juntos. Se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor del mecanismo. Al principio, la sala estuvo en silencio, pero poco a poco, alguien comenzó a tararear una vieja canción navideña, y los demás se unieron. Sus voces llenaron la torre, y la luz en la esfera de cristal comenzó a brillar con más fuerza. El tic-tac se hizo más fuerte, más rítmico. Los engranajes comenzaron a moverse, primero lentamente, luego con un impulso creciente. Finalmente, el gran péndulo del reloj osciló por primera vez en semanas y una campanada resonó en todo el pueblo. Cuando la campanada se apagó, la luz de la estrella fija en el cielo comenzó a cambiar. Lentamente, se desvaneció, dando paso a la negrura de la noche. Y luego, en el horizonte, una línea tenue de luz anunció el amanecer. El pueblo estalló en vítores y lágrimas. Después de semanas de oscuridad, el sol volvía a salir, y el tiempo comenzaba a fluir nuevamente. Clara se apoyó contra una pared, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Mauricio se acercó a ella, con una expresión que por primera vez no era de burla. Tenías razón, dijo, con una voz casi inaudible. Lo siento. Clara asintió, sin palabras. Había sido una noche larga, pero finalmente, el pueblo de Aurora Blanca había encontrado su camino de regreso al tiempo y, más importante aún, a sí mismo. El regreso del tiempo fue un milagro,
pero no estuvo exento de repercusiones. El pueblo de Aurora Blanca despertó al día siguiente con una sensación extraña, como si cada minuto tuviera un peso diferente. Los habitantes no podían dejar de mirar el reloj de la plaza, que ahora marcaba las horas con una precisión casi obsesiva. La campana resonaba puntualmente, y su eco parecía un recordatorio constante de lo que habían enfrentado. Clara, Julián, Luisa y don Fermín caminaron juntos por las calles al amanecer, observando cómo los primeros rayos de sol teñían de dorado las fachadas cubiertas de nieve. Todo parecía más brillante, más nítido, como si el mundo hubiera recobrado una dimensión perdida. Es extraño, ¿no?, comentó Luisa, mientras sus botas crujían en la nieve. Pasamos tanto tiempo en la oscuridad que casi olvidé cómo se siente el sol. Julián asintió, pero su mirada estaba fija en el horizonte. No sé si hemos solucionado todo. El tiempo avanza, sí, pero el reloj no fue solo una máquina rota. Fue un reflejo de nosotros. Don Fermín apoyó una mano en el hombro de Julián. Eso es cierto, muchacho. Pero arreglarlo nos mostró que no estamos solos, y eso es lo que importa. Ahora depende de nosotros mantener el espíritu que lo puso en marcha. Clara no dijo nada. Su mente estaba ocupada con las palabras finales del diario de Sebastián. El tiempo es un regalo, pero también una responsabilidad. Esa frase resonaba en su mente como un eco. Unos días después, mientras Clara organizaba sus notas en casa, encontró algo que no había visto antes en el diario. Entre las últimas páginas, un sobredoblado cuidadosamente llevaba su nombre. Su corazón latió con fuerza mientras lo abría, preguntándose cómo era posible que algo tan personal estuviera allí. La carta estaba escrita con la elegante caligrafía de Sebastián Ébano. Querida Clara, si estás leyendo esto, significa que el tiempo se ha detenido y que tú, de alguna manera, has encontrado el camino para reanimarlo. Mi obra nunca fue solo un reloj, fue una prueba para el espíritu de este pueblo. Quería que Aurora Blanca recordara lo que realmente significa ser una comunidad. No sé cómo lo lograste, pero si el tiempo vuelve a moverse, es porque todos ustedes recuperaron algo esencial que habían perdido. Ahora, tienes la responsabilidad de preservar ese espíritu. No permitas que el tiempo se convierta en un enemigo otra vez. Con gratitud y esperanza. Sebastián Ébano. Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. La carta era tanto una bendición como un desafío, un recordatorio de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Los días posteriores al regreso del tiempo trajeron desafíos inesperados. Aunque la oscuridad había desaparecido, las cicatrices que dejó seguían siendo visibles. Algunas familias habían perdido su confianza mutua, y los viejos rencores seguían latentes. Clara decidió que el pueblo necesitaba más que el regreso del sol. Necesitaba una nueva tradición, algo que recordara a todos lo que habían logrado juntos. Una fiesta anual, propuso Clara durante una reunión en la plaza. Algo que nos una cada año, para que nunca olvidemos lo que pasó. ¿Otra fiesta navideña?, preguntó Mauricio, con un tono que ya no era tan desafiante como antes. No solo una fiesta, sino un ritual. Algo único, dijo Clara, mirando el reloj de la plaza. Cada año, al anochecer del 24 de diciembre, apagaremos todas las luces y nos reuniremos en silencio alrededor del reloj. Será un momento para reflexionar, para recordar lo que significa trabajar juntos. La idea fue recibida con entusiasmo. Aunque el pueblo seguía dividido en algunos aspectos,
La visión de Clara era lo suficientemente poderosa como para inspirar a la mayoría. El 24 de diciembre, justo antes del anochecer, los habitantes de Aurora Blanca se reunieron en la plaza. Las luces de las casas se apagaron una por una y el único resplandor provenía de las velas que cada persona sostenía. Clara, de pie junto al reloj, tomó la palabra. Esta vigilia no es solo para celebrar que el tiempo volvió a moverse. Es para recordarnos que el tiempo solo tiene sentido si lo compartimos con otros. No dejemos que lo que construimos juntos se pierda. Las palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos de aprobación. Los habitantes permanecieron en silencio, observando cómo el reloj marcaba el cambio de la hora. Cuando la campana dio las 12, todos levantaron sus velas al cielo, en un gesto de esperanza y renovación. Los años pasaron, y Aurora Blanca cambió de formas que nadie había anticipado. La historia de cómo el tiempo se detuvo y volvió a fluir se convirtió en una leyenda local, contada a los niños como un recordatorio de la importancia de la unidad. La vigilia del tiempo se convirtió en una tradición, atrayendo visitantes de pueblos vecinos que venían a experimentar la magia de esa noche especial. Clara, ahora una mujer mayor, observaba con orgullo cómo las nuevas generaciones tomaban el relevo. Julián se convirtió en un maestro, enseñando a los niños del pueblo sobre la historia y los valores que habían salvado a Aurora Blanca. Luisa abrió una pequeña posada, donde cada rincón contaba la historia del reloj y su creador. Y en el centro de todo, el reloj de la plaza seguía marcando el tiempo, su tic-tac constante recordando a todos que cada segundo era un regalo. Aurora Blanca nunca volvió a ser la misma. Pero tal vez, pensó Clara, eso era lo mejor que podía haber pasado.